de su abuelo que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Bueno, para empezar, mis dos abuelos Ya. pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Uno ya era soldado profesional en el regimiento de artillería. Ya. Entonces él ya era un soldado antes del comienzo de la guerra. ¿Era inglés o escocés? Mis dos abuelos eran ingleses. Ya, inglés. Uno está vivo todavía, no sé, Ya. uno era inglés. Es el que tiene como 93 años. Tiene 97, Ya. 98, sí. Ya, y, Él está vivo. Sí. y cuéntame, empieza a contar la historia de uno primero. Ya, ese es mi apellido, mi abuelo paterno. ¿Cómo se llamaba? Se llama Robert Robert. Chandler. Ya. Y él estaba involucrado en la primera acción de la Segunda Guerra Mundial por los británicos, que fue la defensa de Dunkirk. Dunkerque, que es una ciudad en el norte de Francia. Ya. Y esa fue una expedición británica que fue para apoyar a los franceses y los holandeses de manera defensiva contra de un posible ataque alemán. Alemán, que se llevó a cabo. Claro, y cuando vino el ataque alemán, obviamente los alemanes eligieron una ruta que bueno, tomaron por sorpresa a los franceses, ¿no es cierto? Ya. Rompieron su línea defensiva, pasaron por Holanda. Y el ejército expedicionario, se llamaba el ejército británico, quedó rodeado. El ejército holandés colapsó, el ejército francés colapsó y los británicos se quedaron atrapados en el norte de Francia, en Dunkirk. En el pueblo de Dunkirk. Ya. Sí. Y lo que hicieron era un límite defensiva con la artillería. Ya. Para empezar a evacuar sus soldados, que eran, si me acuerdo, eran 300... 300.000. ¿Eran ingleses o habían canadienses también? En ese tiempo eran todos británicos. Todos británicos. Sí. Y también dentro de los que salvaron eran unos 100.000 franceses. Ya. ¿Y cómo los salvaron? Bueno, el Winston Churchill, que era el primer ministro en ese momento, dio la orden de hacer una evacuación masiva y pidió a cada embarcación británica, pesqueros, personas con yates, transportadores, todo, para dirigirse, cruzar el Canal de la Mancha. El canal y sacar a los soldados. Sacar. Pero, y no había cobertura marítima porque estaban los submarinos y los acorazados alemanes, ¿no? Sí, pero en la Segunda Guerra la Armada Británica mantuvo en jaque la Armada Alemana. Sí. La Armada Alemana nunca logró salir de puerto o del Mar del Norte. Ya. Había un ejemplo famoso que era el famoso Bismarck, sí, que logró salir al Mar del Norte, pero duró 3 días y lo hundieron. ¿Lo hundieron? Sí, y por eso los alemanes concentraron, porque tuvieron una inferioridad marítima. Entonces por eso se dedicaron a la guerra de los submarinos, ya, para bypassear la flota británica. Sí, porque cuando escapaban los judíos de Alemania, en el principio de la guerra, hundían todo. Claro. Todo. Sí. Todo lo que hundieron, cerca de, no sé la cifra exacta, pero me parece que eran cerca de 1000 barcos. Claro, porque son, hundieron barcos de transporte, claro, todo. Pero en Dunkirk, el Hitler dio la orden de que el Luftwaffe debería destruir el ejército británico que estaba atrapado. Y fue un error de Hitler, porque la Fuerza Real Británica logró defender el espacio aéreo sobre Dunkirk por el tiempo suficiente para hacer la evacuación. Yeah. Y cuando yo pregunté a mi abuelo acerca de eso, cuando él habría tenido unos, yo creo que 85, 86 años, porque por sí mismo nunca me contó nada. Que un día... Él no contaba nada. Nada, yo no tenía idea de las batallas. O sea, usted le preguntaba y ahí un día yo le pregunté. ¿Y usted sabe el porqué de eso? Sí, porque esa generación no hablaba mucho de... Fue algo nefasto para ellos, horrible, ¿o no? Claro, y fue algo de que involucró a todos. Yeah. Entonces no es que ellos volvieron con un cuento excepcional, es que a cada hombre le tocó. Entonces yo creo que la gente se saturó con la guerra. Y de hecho, políticamente, a pesar del Churchill había sido el gran líder de la guerra, en las elecciones posguerra, la gente cambió el gobierno por completo. El partido de Churchill perdió terriblemente, porque la gente, yo creo que lo único que querían hacer era olvidarse de la guerra, sí,
era muy dura. Había un sistema de racionamiento donde cada familia tenía una libreta que decía 5 huevos por semana. Eso en Inglaterra. En Inglaterra, claro. Se puso porque había una escasez de alimentos. Justamente por la campaña de los submarinos alemanes que hundían los barcos que traían alimentos. Entonces había una escasez de comida. Entonces el gobierno instaló un programa de racionamiento que duró durante la década de los 50. Me parece que terminó en los años 55. Sí. Entonces sí, una generación creció con esa mentalidad de aprovechar la comida. Y por eso, por ejemplo, cuando mi mamá viene para acá, que ella como niña vivió en ese tiempo, aquí cuando gente, no importa la clase social que tengan, pero muchas veces con la marraqueta, ¿no es cierto?, sacan amiga. Y vos tenés amiga, ¿viste? Eso es muy común. Sí, es muy común acá. Claro, allá no se ve ese tipo de actitud, porque esa generación todavía tiene esa mentalidad. Ni menos botan las sobras, ni nada. Nada, se aprovechan de todo. Ya, pero ¿qué le contó específicamente de su abuelo? Claro, entonces, de mi abuelo, perdón, en Dunkirk, la línea defensiva era de artillería, y él justamente fue en la artillería. Entonces, eso cuando ya todos los soldados se habían retirado de Dunkirk, el regimiento de artillería se quedó en el lugar. Sí. Porque ellos tenían que mantener la línea defensiva. A la distancia, claro, porque con sus piezas de artillería en posesión podían mantener el enemigo. ¿Porque se mantenían disparando ellos? Sí, ellos se mantenían disparando todo el rato para mantener a los alemanes alejados, para que no se puedan acercar en la evacuación. Entonces ellos fueron los últimos en salir. En salir, claro. Y me dijo mi abuelo, y lo que hicimos, porque no podían evacuar las piezas, porque era cosa de ya cuando todos se habían ido, dieron la orden de destruir sus piezas. Y dije, ¿y cómo se hace eso? Me dijo, se pongan una munición en la brecha, ¿no es cierto? Se abre de nuevo, se coloca el segundo en la brecha, las dos. Sí. Y se dispara. Se amarra un cordón, se aleja unos metros de la pieza y se dispara. Entonces el martillo pega la primera munición, ¿no es cierto? Sí. Que choca con el segundo y se explota. Y el barril... Debe ser tremenda explosión. Claro, y se desarma. Entonces él me dijo eso. Me dijo que le dieron la orden y todo el regimiento dejaron sus piezas destruidas. Todo roto. No dejaron nada, y tanques, nada. Nada. Y salieron arrancando, se vieron las últimas embarcaciones y volvieron a Inglaterra. Ya, y de ahí su abuelo no entró en batalla ¿hasta cuándo? Entonces, yo no tengo muy claro porque la única otra batalla que me dijo donde estaba presente era en ¿cómo se llama? En Egipto. En Egipto. Claro. Que fue cuando el mariscal Rommel, el alemán, fue derrotado por la primera vez. Sí. Entonces, no me contó muchos detalles acerca de eso, entonces yo realmente no... No, pero no sabe básicamente... Porque al principio Rommel le tendió una trampa a las tropas... Claro, el Rommel era supuestamente el mariscal invencible. Sí. Porque por su gestión de sus hombres, era muy querido por los alemanes, era supuestamente muy como enemigo, supuestamente era muy caballero también. Su contrapeso británico era el Montgomery. Y en África del Norte, en Egipto, fue cuando finalmente el Montgomery venció a Rommel. En la batalla de... No se llama El Alemán, pero es algo muy serio, pero no es El Alemán, es un pueblo en Egipto que se llama... Sí, es como El Alemán, sí. Yo no lo recuerdo bien, lo que recuerdo era que finalmente Rommel se tuvo que retirar y finalmente él se suicidó después, ¿cierto? Sí, el Rommel siguió. El Rommel se retiró y se retiró hacia el oeste. Ya. Y justamente se coincidió con la llegada de los Estados Unidos en la guerra. Y porque la primera tropas... O sea que fueron los ingleses los que evitaron el avance. Sí. Pero ¿con quién? ¿Habían irlandeses? No, en esa batalla en África era en todo el Commonwealth. De Australia, sobre todo de Australia, Nueva Zelanda, Canadá.
¿Los bien norteamericanos apoyando todavía? No. No. No, incluso en ese periodo de la guerra era cuando los americanos empezaron a exportar con soldados por la primera vez. Y fueron derrotados, pero fueron humillados por Rommel. Y eso fue el Rommel que se retiró de la batalla con Montgomery. Y como se fue hacia el oeste. Y ese coincidió con la llegada de los Estados Unidos, que habían llegado en Tunisia. ¿Y lo acorralaron? Y el Rommel, así, aunque había recién perdido la mitad de su ejército, estaba con problemas logísticos, de alimentación, de recursos, sí, todos sus hombres, de combustible también. Sí. Incluso en el diario de Rommel, él se enfrentó con los americanos, que eran muy verdes, y los americanos se arrancaron. Y dejaron sus tanques, sus artillerías, sus armamentos, su combustible, se arrancaron. No, siga nomás. Y el Rommel en su diario, él anotó que era un golpe de suerte que los americanos habían intervenido, porque él logró reproporcionar de combustible, que para él era clave. Entonces, por la derrota fácil de los estadounidenses, él logró proporcionarse nuevamente con combustible. ¿Y eso lo mantuvo cuánto a él? Entonces, Hola, Lucas. y lo que pasa es que no le duró mucho, porque a pesar de la derrota inicial de los americanos, después pudieron fortificar sus posiciones y vinieron más y más. Y fue de ahí el Rommel no tuvo mucha más participación en la guerra. No, y ahí se perdió África, ¿cierto? Sí, ahí perdieron África, sí. Y es muy interesante porque la historia está hecha sobre todo por Hollywood. Y aunque los hechos y la historia real está muy bien documentado, sobre todo por personajes como Rommel y los protagonistas. Pero fue el Rommel que fue Montgomery que derrotó a Rommel antes de la llegada de los Estados Unidos a la guerra. Y sin embargo, la historia americana lo pinta como el Patton, que fue el que derrotó a Rommel. Cuando realmente el Rommel dio una paliza terriblemente brutal a los americanos cuando llegaron a África. Y él mismo incluso anotó en su diario que no vio a los americanos como un enemigo amenazador. Claro. Y eso era la verdad. La verdad, lo que aportó los americanos y lo que ha dicho mi abuelo y muchas personas que estuvieron allá, lo que aportaron eran números. Porque las tácticas se habían desarrollado durante los primeros 4 años de la guerra y la llegada de los Estados Unidos. Porque no eran inexpertos. Eran la mayoría. Claro. Pero por ejemplo, el Rommel estaba luchando contra Montgomery, y los hombres de Montgomery ya tenían muchos años de guerra. Entonces eran rivales que se respetaban. Pero la llegada de los Estados Unidos eran soldados muy verdes. Eran granjeros, eran conscriptos, eran personas que no querían estar allá. Eso se notaba, eso se notaba mucho en las derrotas que sufrieron contra los alemanes. Ya, ¿y su otro abuelo? Y mi otro abuelo, él no era soldado, era civil. Ya. Pero como todos civiles fue conscripto. ¿Desde qué edad lo llamaban? Me parece desde los 18. ¿Hasta qué edad? No estoy seguro. Probablemente 35 por ahí, me 35, imagino. Sí. Ya. Y lo llamaban a todos, ¿no podían decir que no? No se pueden decir que no. Y mi otro abuelo, ese abuelo era ingeniero. Ya. Entonces lo metieron al regimiento de ingenieros. Ya. Que igual tuvieron que hacer un breve entrenamiento militar. Pero fue corto, 6 semanas, le decían 8 semanas. Sí. Me acuerdo de ese abuelo, me dijo que lo más cerca que vino la muerte en la guerra fue en el entrenamiento, cuando uno de sus propios hombres tiró una granada mal, se cayó cerca de él. Eso fue lo más peligroso que él vivió. Sí, y él fue en la invasión de Normandía. ¿Él estuvo ahí? Él estuvo ahí. ¿En qué playa estuvo? No sé, no me contó, pero la única vez que él me comentó acerca de esto fue cuando
cuando salió la película Salvando Al soldado Ryan, ¿ya? Y porque había mucho revuelo por la película, por Sí. las escenas, ¿no es cierto? Y mucha gente choqueado por las Sí. escenas. Y él me dijo que no era así. Eso, me acuerdo que me dijo, claro, me dijo, no era así. Me dijo en la invasión de Normandía, uno era de sorpresa, porque habían engañado a los alemanes pensaban que iban a ir por otro lado la invasión. Sabía que venía una invasión, pero pensaba que venía por otro lado. Y él dijo, aparte de eso, no quedaban alemanes, quedaba la cantidad de alemanes que quedaban era mínimo. Él dijo, imagínate que tenía